pensando era en eso de la grieta, ¿no? Que insisten tanto también. Claro. ¿Cuál es la grieta donde podés poner la palanca para Lo interesante es que todos sentimos la educación, porque podríamos haber no coincidido en el sector o en el área, pero todos queríamos trabajar en el tema de educación. Y eso, eso estuvo genial. Eso fue así. Tuyo, que fue cuando empezamos a ver qué pasaba, qué sentíamos en torno a la educación, de lo que estaba sucediendo y cómo la teoría U podía incidir en un espacio de transformación. Que no fuera como dar clases sobre teoría U, sino experimentar la teoría U. Y ahí apareció el umbral como el paso que sentíamos que tenía que dar la educación, ¿no? Todo este proceso de sentir ¿no? De sentirme, de sentir mi corazón, de sentir el corazón del otro, de sentir lo que está sucediendo a nivel sistémico en la educación, mi parte ahí adentro, y el trabajo desde el cuerpo también nos permitió entrar en el campo de la intuición, en ese sexto sentido que tenemos todos, y en dejarla abrirse y manifestarse, para abrirnos a esas nuevas posibilidades, ¿no? Y explorarlas. El proceso inspiradas en los 5 movimientos de la teoría U. Uno es el coiniciar. Entonces, en la primera fase del proceso, digamos, diseñamos que en el primer taller ya iba a ser participativo, porque la idea es que todos aprendan haciendo. Entonces, desde el inicio se diseñó la agenda con las propuestas de los temas que ellos querían trabajar, más allá de que la invitación es a hacer un proceso transformador que a su vez impacte, digamos, de alguna forma en el aula. La construcción colectiva se diseñó de una forma, digamos, horizontal, en donde todos tenían que participar, todas las ideas eran y son bienvenidas, y es un espacio abierto. Luego, en el taller 2, el segundo movimiento, hicimos cosentir y empezamos directo a practicar la escucha y propusimos una dinámica de caminata empática para que empezaran justamente a practicar esto de la escucha, pero sin haber tenido el teórico de escucha, simplemente vivenciarlo, y los invitamos a salir afuera, fuera del espacio, en dúos, y que conversaran sobre una pregunta bastante profunda, que en su momento hablaba sobre un quiebre personal, un desafío, y la respuesta que tuvimos fue impresionante, porque como los habíamos invitado a que se juntaran con personas que no se conocían y que supuestamente eran como muy diferentes, todos terminaron diciendo que compartían algo con esa persona, que realmente se sintió la empatía y la escucha. Sobre todo como una red así que hay entre todos, ¿no? Esto de querer buscar, de agarrarnos de la creatividad como bandera y de practicar la escucha. Eso para mí fue como el grandes descubrimientos del taller. En el taller 3, en realidad, coiniciamos lo que es los círculos de las clínicas de caso, o coaching, donde eso se empezó a mantener a lo largo de todo el proceso. Esos espacios de escucha son espacios donde una persona va a compartir su desafío, y sus compañeros en realidad no van a tratar de dar consejos, sino a abrir su corazón, su voluntad y su mente a sentir lo que está sucediendo, y desde ese lugar se sucede una charla generativa.
Trabajamos los 4 niveles de escucha también propuestos por la teoría U y sobre todo el potenciar la confianza grupal, que también lo venían haciendo en el anterior taller con la caminata empática. Y en realidad es un taller que marca el inicio de lo que va a seguir sucediendo a lo largo de todo el proceso. La herramienta del Coaching Circle nos ayuda a conocernos a través del otro. La intensidad de la empatía, que tiene que ver con calidad de momento compartido y no con tiempo, porque nos hemos conocido en el transcurso del curso y me parece... Terrible, y descubrir el poder del colectivo. En el taller 4 hicimos un análisis del campo social de la educación. Para eso aplicamos una técnica que se llama 4D Mapping, que es un mapeo de actores. Identificamos todos los actores que participan en la educación, que son 16, y bueno, se configuró y se construyó una escultura grupal, donde ahí claramente pudimos ver cuál es el estado de la educación. Fue muy fuerte, digamos. Ellos lo sintieron. Y de ahí se genera una tensión que genera un movimiento, o sea, hacia una escultura 2, que es lo que dice la técnica, y que da pistas por dónde viene el cambio. Así que fue muy intenso y muy lindo. Escucho, pero no veo. Ejecute. ¿Qué quieren? ¿Qué quiero? Justicia, compañerismo. No quiero ni mirar. Por acá. Ya también. Yo también formo parte de esto. Permiso. No voy a entrar. Mucho corazón. Directores, dejo ir la soberbia. Mayor aspiración del sistema, te encontré. Familia, pude. Población marginal, están torcidos los apoyos. Docentes, vamos familia. Instituciones en red, cuenten conmigo. Claustro, necesitamos debatir. Estudiantes, necesito que me vean. Gremios, quiero moverme y no puedo. Consejeros, veo todo más claro. En este taller que es presenciar, el 5 y el 6, lo que se buscó es, después de sentir el campo y sentir, es entrar en la grieta y hacer un momento de silencio para dejar emerger ese yo nuevo, esa posibilidad nueva, el yo emergente y ese yo emergente en realidad es quién soy yo y cuál es mi trabajo acá. Y bueno, y eso fue lo que hicimos un poco en este taller, ¿no? Entrar en el silencio para dejar emerger
yo futuro. Para entrar en ese espacio de silencio, en la grieta y en el espacio de silencio que es donde también están nuestros dones, lo que usamos fue el journaling largo, que es un cuestionario de 17 preguntas que ayuda a entrar en ese silencio y en ese espacio que somos. Y después también trabajamos las técnicas de SPT, la mina de oro, que lleva a ese momento de tensión, esa grieta, para que surja el movimiento nuevo. Trabajar desde la empatía, se tiene en cuenta el ser humano, lo que siente, y uno trabajar desde el sentir. Es como que la robotización caería. Eso me parece que es el potencial más importante. A partir del taller 7 empezamos la fase de cristalización, donde propusimos una instancia participativa para que el grupo mismo generara cuáles eran las semillas de transformación que identificaban, y hacer un espacio relajado y con tiempo para conversar a gusto entre amigos, como si fuera una charla de café. Y ahí se fueron identificando como esas semillas que querían trabajar. A partir de ahí, para el taller 8, hicimos un diseño más como de galería de arte, donde se expuso qué fue lo que se identificó. Tomamos esas semillas de la galería de arte, que se practicó incluso una especie de meditación del silencio, que cada uno lo trabajó con forma muy sentida, digamos, y hicimos una danza para que esas semillas germinen, digamos, y a partir de que germinaron, esa fue la forma de captar con quiénes ibas a trabajar los prototipos. Y básicamente en el 8 lo que se empezó a hacer es un prototipo de la situación actual que ellos están viviendo. Tiene eso de un tiempo que parece más profundo y va más lento para llegar a generar algo como que va más a la raíz. O sea, si bien como el objetivo principal del taller es las experiencias educativas innovadoras, empezamos a darle forma a eso en los talleres 7 y 8, ¿no? O sea, tuvimos que hacer toda esa bajada para llegar a la fuente, para después recién entre los talleres 7 y 8 empezar a darle forma
a los prototipos que hoy vamos a seguir. La idea de hoy justamente es, vamos a trabajar el prototipo del futuro. Van a sentir cuál es esa imagen de futuro, van a trabajar esa imagen de futuro que ustedes ya la vieron en muchos talleres, ¿sí? Que es el prototipo de lo que se ve, digamos, de la imagen. Nosotros le llamamos en sentido amplio experiencias educativas innovadoras. Puede ser algo de construcción de un aula o puede ser algo sumamente abstracto, ¿sí? Lo que importa es que ustedes sí logren construir con las manos, ¿sí?, esa idea, esa imagen de futuro que tienen. ¿sí? No vayan acá, ¿sí? Elaboren desde lo que sienten.
se integró solo. Que conecta con lo más simple. Están reconectadas por lo natural. Se me surge la pregunta, ¿por qué, si esto como que todos creo que estamos como conectados con esta idea, por qué a veces el sistema educativo del que todos acá formamos parte está tan alejado? Es como una pregunta, ¿viste? Y esto como sentimiento, como pensamiento, conocimiento, cosas unidas. Hay una cosa que me llama la atención, son los portales, ¿no? Que se dieron justamente esos pasajes claros como de la puerta, del portal, del pasaje hacia, y que en realidad no está dicho que sea un camino hacia allá, sino que puede empezar desde cualquier lado, porque como están las puertas, están abiertas, no hay un final y no hay un comienzo. Verónica miramos en un momento y dijimos, ay, allá quedó vacío. Y en realidad pensamos, bueno, como lo que está por venir, lo que puede surgir que no sabemos, como la parte de la incertidumbre. Y construir un prototipo, ¿sí? Construir un prototipo colectivo. El aprendizaje que me llevo es que, bueno, la educación es una situación de vida. El trabajar en equipo. Estaría de más que sucediera esto que nosotros estamos trabajando como el futuro, realmente sucede acá. Y para mí eso es sumamente valioso. Que las personas han cambiado, lo vemos, lo sentimos, nosotros también hemos cambiado, o sea, es muy transformador esto. Es un proceso transformador. Pura belleza, belleza pura. Muy teatral, que es si la educación tiene gente tan maravillosa como ustedes, estamos salvados. Estamos salvados. Esto es un gran futuro.